Hola, 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 hola amigos. ¿Cómo están amigos y amigas y genios de la mentalidad? Estamos un día más, espero que estén muy contentos, muy felices. Hoy ya estamos en el podcast número 16. Es increíble, el tiempo sigue pasando. Y en este podcast del día de hoy vamos a hablar sobre la sugestibilidad para sanar. La sugestibilidad para sanar, un tema que me apasiona. Así que te recomiendo que saques una agenda, que saques un cuaderno, que dispongas estos minutos para ti, para aprender y que nos sumerjamos en este viaje de la mente, en este hermoso viaje de la mente y de entender el poder que tenemos ahí adentro. Saca cuaderno o una agenda para tomar apuntes y comenzamos. Pues bueno amigos, este tema de la sugestibilidad para sanar hace parte de todo esto que estoy estudiando en un curso del Dr. Joe Dispenza. Y recuerda que esto es un podcast donde simplemente te comparto lo que voy aprendiendo, te comparto algunos puntos de vista míos que pienso sobre algunos temas, pero no es ninguna opinión profesional ni de un experto. Algunas cosas las he validado, otras estoy en proceso de validarlas, y este podcast comienza como una forma de trabajarme a mí mismo, y me di cuenta que había muchas personas, y por sus comentarios me sigo dando cuenta de esto gratamente. Hay muchas personas que tienen como las mismas dudas o los mismos conflictos que yo tengo o he tenido, así que siento que esto les puede servir. Pero si tienes alguna patología o algún síntoma, o de pronto una depresión, un estrés, ansiedad, que sientas que te está sobrepasando, que realmente te está quitando paz, busca a un profesional. No soy tu gurú, no soy tu coach, ni nada de estas cosas. Simplemente un ser humano que comparte lo que está aprendiendo con otro ser humano. Haz de cuenta que somos un par de amigos hablando de temas en el que ninguno de los dos aún somos expertos, ¿vale? Esto para todos los que de pronto en el futuro decidan o quieran tirarme hate. Entonces, comencemos. La sugestibilidad para sanar. ¿Cómo es posible que puedas darle una pastilla o decirle a una persona que le vas a hacer una cirugía y de este modo la persona se cura sin que a veces le dé la pastilla y aún cuando la cirugía pues no se hizo? Simplemente imagínate que te aplican anestesia, te dicen van a hacer una cirugía donde se te va a quitar el dolor, te aplican anestesia, te duermes, te hacen una pequeña incisión, te despiertas y después ves la incisión y el médico te dice la cirugía fue todo un éxito. La cirugía fue todo un éxito. Entonces la pregunta ¿es la sustancia o es la cirugía como tal la que en muchos casos la que sana? ¿O qué es lo que hace que sane? ¿Es la mente? Probablemente sí. Y tenemos que entrar en materia para esto de la sugestibilidad para sanar, entendiendo un concepto que es el concepto del placebo. El placebo viene de la palabra complacer, de ahí viene la palabra placebo. Durante muchos años hay personas que han reportado, y eso es algo que se habla en un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, que se los recomiendo, lo leí hace 4 años y siento que cambió mi vida, mi perspectiva de la vida para bien. Durante muchos años hay personas que han reportado sanación, milagros, que han reportado cosas pues asombrosas, y era una pregunta que yo me hacía. Para los que no sepan, yo estudié teología un par de años en un seminario bíblico, y la teología es teodios y logía estudio, es el estudio de Dios, y entonces a mí me causaba curiosidad algo, y era por qué en más religiones distintas a la que yo practico o en la cual creo, que es el cristianismo, por qué en otras religiones también ocurren milagros. Porque si no ocurrieran cosas extraordinarias, probablemente la gente no creería, si no creyera que, no sé, en otra corriente. Y no estoy entrando a criticar, pero en el catolicismo o en el hinduismo o en el budaísmo o en todas las cientos o miles de religiones, probablemente en todas hayan habido manifestaciones o milagros. En todas han habido milagros, incluso algunas religiones se fundan a partir de un milagro, que el profeta o alguna persona iluminada hizo un milagro. Entonces, en todas las religiones se han reportado esas cosas a lo largo de los siglos. ¿Por qué no son exclusivas de mi religión si yo creo que mi religión era la única correcta o era la verdadera? ¿Y por qué pasaba esto? Luego entendí pues que los milagros, y no quiero entrar aquí a un tema
teológico, pero los milagros no son una evidencia de que sea la verdad absoluta. Y hoy te voy a explicar ese tipo de cosas, no en aras de defender un tipo de religión, sino en aras de que vayamos un poco más allá y entendamos. Lo que todas estas personas han reportado, que han tenido sanaciones por una imagen, por una experiencia, por un momento, por algo así, ¿por qué sucede? Entonces, esto sucede por lo que vamos a ver en este tema, y es la sugestibilidad para sanar. Es lo que se conoce como un efecto placebo. Es donde el acto donde ponemos toda nuestra fe, decía en este libro El poder de la mente subconsciente, en el acto o en el objeto donde ponemos toda nuestra fe, eso se va a ejecutar. Si yo creo que este es un vaso sanador y me la creo tanto, ¿yo podría sanarme? Esa es la pregunta. O esa piedra o esa imagen que apareció en un árbol es divina y me sano por verla, ¿por qué pasa? Interesante, ¿no? Mira que en Estados Unidos, en una de las guerras que hubo en Estados Unidos, había un médico que estaba operando a sus soldados, pero en un momento de esa operación se quedó sin morfina. Entonces pues la gente iba a sentir un dolor muy áspero, muy duro. Entonces tuvo que encontrar una manera de reemplazar la morfina para seguir haciendo cirugía. Digamos que en la escasez que tenía en el momento, él empezó a utilizar una inyección con una solución salina, agüita y salecita más o menos en otros términos, y empezaba pues a aplicarle, y obviamente los soldados y las personas que estaba operando les decía pues que era morfina. Se dio cuenta que él podía seguir haciendo las cirugías con poca respuesta de dolor de los soldados. Y eso empezó en ese punto. Después de eso que pasó con este doctor, fue donde empezó el estudio de los placebos. ¿Cómo es posible que una cirugía te van a abrir, que duele mucho? ¿Cómo es posible que solo al decirles que esto es, pero aún sin ser, los soldados igual no sintieran dolor? Tremendo, ¿cierto? ¿Qué hace efectivos a los placebos? Piensa que te duele la espalda y un día tomas una pastilla. Luego tomas esa pastilla y estás mejor, o sea, te siente bien. Pero al otro día vuelve y te duele la espalda, así que vuelves a tomar la pastilla y te mejoras. Y al tercer día vuelves y tomas la pastilla, pero ya piensas y dices, mira, esta pastilla es la que me está sanando. Esta pastilla es la efectiva para hacer esto. Entonces, al cuarto día empiezas a tomarlo y empiezas a darle ese agente de sanación a algo externo a ti. En este caso, la pastilla. Sigues haciéndolo día tras día, días tras días, hasta que un día tomas una pastilla que se ve igual, que incluso puede saber igual, pero ya no tiene droga, ya no tiene nada. Simplemente te la tomas. Es una pastilla probablemente con solo azúcar. La persona o tú tomas la pastilla y por pura asociación y condicionamiento, tú comienzas a notar que el mismo dolor desaparece. Es decir, tomaste la pastilla, le diste unas propiedades a algo externo a ti, a esa pastilla, que eso te sanaba el dolor, y luego, sin que te dieras cuenta, de pronto alguien te la cambió. Seguiste tomando la pastilla y te seguiste sanando, pero ya no había droga en esa pastilla. ¿Por qué? Eso es el efecto placebo. El efecto placebo tiene tres puntos, y en este podcast vamos a tratar estos 3 puntos rápidamente, y ya en otro podcast vamos a ahondar un poco más en el tema. O 3 elementos. El primer elemento de los placebos es el acondicionamiento. Todos hemos sido acondicionados para creer que tomando algo externo a nosotros vamos a aliviar. Piensa, por ejemplo, en este momento piensa en alguna pastilla que tú tomes que te sirva para algo puntual, para algo que si te duele, tú la tomas y eso va a ayudarte. Algo que si la tomas, tú dices, me dio, por ejemplo, algo que es muy conocido y muy asociado de pronto al estrés laboral o a los malos hábitos alimenticios. Piensa, por ejemplo, en la gastritis. ¿Qué pastilla tomarías si tienes gastritis? O dolor de garganta, dolor de espaldas. Incluso pues hay muchos de estos acondicionamientos que tenemos que se dan por tradición oral, porque la mamá dice que esto funciona. Pueda que sí, y si son orgánicos, evidentemente pueda que tengan algunos químicos y algunas cosas, pero la verdad es que estamos acondicionados porque todos los cuerpos son distintos. Entonces muchos sabemos que para la gastritis dicen que funciona el omeprazol y todos los prazol que existen, hay muchas variaciones, y entonces uno dice esto es lo que funciona, y cuando uno se lo toma se alivia. Increíble, ¿cierto?
Ojo, no quiero entrar aquí como en temas médicos muy técnicos, estamos hablando sobre placebos y sugestibilidad. Consulta todo lo que tomes, consúltalo con un médico, y si un médico lo toma, pues tú tomas las decisiones que debes tomar respecto a lo que el médico te dijo que tomaras. Parece un trabalenguas. Entonces, hay pastillas que incluso, hablando del acondicionamiento, hay pastillas que incluso dependiendo de su color funcionan mejor que otras, o unas que por el nombre, si el nombre es muy complejo o muy difícil de pronunciar, más técnico, funciona mejor en la mente de las personas. Incluso hay unas que creen que si el medicamento rima con lo que hace, como acá en Colombia hay uno que se llama Noxpirina, los síntomas de la gripa, al espor, en fin. Entonces, si rima, eso también va a hacer que tenga mayor efecto. Si vale más, van a sentir la gente también un acondicionamiento de que vale más. Si el médico está entusiasmado y te dice, mira, está la pastilla, esto va a ayudarte, y entonces esto va a empezar en tu cabeza a crear asociaciones. Ves a un médico emocionado que te habla de la fe, de la esperanza, y tú dices, esto es lo que me va a funcionar. Todas estas últimas cosas que te acabo de mencionar con el acondicionamiento tienen que ver, por supuesto, con el marketing. Por eso el marketing es tan importante. Pero mira lo que pasa. Todos estos factores externos nos acondicionan mentalmente a creer que esa pastilla o ese remedio o esa cosa que nos va a curar o nos va a sonar puede funcionar muchísimo mejor. Ese es el primer elemento de los placebos, el acondicionamiento. El segundo es la expectativa. Si el médico te dice, te sientas, Dios no quiera, tienes una enfermedad, o un médico se sienta con sus pacientes y le dice, esto es una nueva droga que es efectiva, es un nuevo fármaco que es efectivo. Si tú tomas pensando en ese mundo de posibilidades, que esa droga es nueva, que es efectiva, que la han comprobado, y antes de tomarla, pues tú y todas las personas comienzan a pensar que esto le podría cambiar la salud, comienzan a tener una expectativa más alta, comienzan a abrir la cabeza al mundo de posibilidades de que esto podría sanarlos, de que esto podría ayudarlos, de que esto podría curarlos. Imagínate en un momento donde tú tienes una enfermedad que tal vez ya es realmente fuerte y te brindan esperanza, pues tu cabeza comienza a decir, es posible, ¿cierto? Comienzan a asociar, a crear pensamientos optimistas, comienzas a creer que es posible, comienzas a ansiar el cambio, a combinar esa clara intención con las emociones, y si las combinas con esas emociones de gratitud, optimismo, inspiración, entonces esto va a ir cambiando tu estado de salud, ¿ok? Entonces, si el acondicionamiento se basa en el pasado, la expectativa se basa en el futuro. Entonces, el primero, el acondicionamiento, se basa en el pasado, lo que nos han dicho, lo que nos dicen, lo que vemos, pero la expectativa se basa en el futuro. ¿Cómo te ves? Tienes expectativas de estar mejor, ¿ok? Hay otro término ahí que es el nocebo, es cuando te dan una sustancia inerte y comienzan a experimentar los efectos secundarios de ese placebo. Es decir, si tienes un placebo, que es una droga, un medicamento, te da efectos secundarios, y si te la cambian y tú ya asocias también, tienes expectativas de que ese medicamento te genera ciertos efectos secundarios, incluso cuando te cambien la pastilla y tú creas que es la misma, también vas a tener los mismos efectos, así no tenga droga y no tengas efectos secundarios. Es decir, la expectativa y el acondicionamiento y los placebos funcionan tanto para producir bien como para producir mal. Ya vamos a ver más adelante cómo es que todo esto pasa. En un estudio con pacientes que iban a empezar, esto en cuanto a la expectativa, en un estudio de pacientes que iban a empezar con su tratamiento de quimioterapia, pacientes con cáncer, les dijeron que tendrían grandes posibilidades de sentir náuseas. Iban a empezar la quimioterapia, había muchas posibilidades de que sintieran náuseas por esto de la quimioterapia. Y entonces, ¿qué pasó? El 50% de los pacientes tuvieron náuseas cuando se acercaban a la quimioterapia. Es porque sienten la expectativa esperando por un resultado, y el cuerpo comienza un cambio fisiológico en anticipación. Como tengo expectativa de algo, mi cuerpo ya me lo acondicionaron, ya tengo expectativa de algo, así que el cuerpo empieza a generar sustancias y a hacer cambios fisiológicos y a hacer cambios químicos por esa misma expectativa. Y aquí viene el tercero. El tercero es que el placebo es el significado asignado basado en información de aprendizaje. Entonces, el tercero es que el placebo
que hace significativo el placebo es el significado asignado. Entonces vamos a hacer un resumen rápidamente. Primero, acondicionamiento. Segundo, expectativa. Y lo tercero, significado asignado, basado en información de aprendizaje. Si el médico dice que un medicamento hará algo y muestra una gráfica, muestra, mira este video lo que ha pasado, mira esto cómo se ha mejorado y mira lo que esto va a hacer en tus ondas cerebrales o en tu cerebro o en tu sistema digestivo, lo que sea, y te muestra una evidencia de que eso va a pasar, eso es información de aprendizaje. Entonces tú le das un significado a eso, le asignas un significado de lo que eso podría ser. En ese caso, aumenta la eficacia del placebo. La pastilla representa entonces esperanza, ya sumando los tres elementos de los placebos: acondicionamiento, expectativa y significado asignado. La pastilla representa esperanza, posibilidades. Si la persona asocia la pastilla con esos, está seleccionando un nuevo futuro inconscientemente. Imagínate, ya estamos en una etapa de crear un nuevo futuro. No está consciente, pero si cambia esa intención con una emoción correcta, o sea, si combina, esa emoción donde dice, hay esperanza, donde dice, esto me da un nuevo futuro, y lo cambias con una emoción correcta, entonces el cambio de alguna manera va a ocurrir en la mente, y eso cambia su biología, y eso está cambiando su realidad pasada a la realidad del futuro presente. Mira todo lo que pasa por un placebo. En estudios de la depresión, donde hay un placebo para la depresión, muestra que 4 de 5 personas responden bien tanto a la droga como al placebo. Es decir, a esta sustancia que pueda que no tenga nada de droga, pero cuando les dicen que esto les funciona para la depresión, 4 de 5 personas responden positivamente. Es decir, en su mente es donde se produce este tipo de cosas. Hacen la prueba a las personas, toman la pastilla, no saben si es medicamento las personas, o no saben si es un placebo, no saben si es un medicamento de verdad o no saben si es un placebo, algo que quiere hacerles a pensar que están tomando medicamento, ¿cierto? Entonces no saben si es medicamento, no saben si es un placebo, pero se lo toman con fe. Y los resultados se ven horas después cuando ven las imágenes del cerebro. Empezaron a medir el cerebro, eso tiene algunos colores y todo lo de las ondas que hemos hablado, y ahí empiezan a analizar y entonces empiezan a medir cómo estaba el cerebro antes de tomar este placebo, con qué actividades. El cerebro tiene ahí como unos colores. Entonces empiezan a medir y dicen, mira, el cerebro antes estaba de color azul, que es como sin energía, y después de que se lo toma está de esta manera con energía. Todo por el placebo. Es decir, cada persona, aquí es donde viene lo importante, cada ser humano, cada persona, somos capaces de crear nuestra propia farmacia de antidepresivos solo con el pensamiento. Esto es lo más potente. Los miden 4 de cada 5, imagínate, 4 de cada 5, eso es un 80%. Cada persona es capaz, o somos entonces capaces, de crear nuestra propia farmacia de antidepresivos solo con el pensamiento. Y esto realmente es increíble. Cada día que tomo la píldora es un recordatorio para acercarse o acercarme a un nuevo estado del ser. Esto en el caso de los pacientes, se acercan a un nuevo estado del ser. Comienzan a agradecer y combinarlo con emociones elevadas pasa a ser un nuevo estado del ser. Es increíble todo lo que pueden hacer los placebos. Los placebos nacen entonces, para resumir, el placebo, recuerda que el placebo es complacer. Es complacer a tu cabeza y de alguna manera engañarla. Y en este estudio se dieron cuenta, y en estos estudios que te acabo de mostrar, que las personas podemos crear nuestros propios químicos para mejorar y para crecer, para sanar. Así que es increíble que podamos entender esto cómo funciona y que podamos saber, sobre todo tener la fe y la certeza de que en nuestra cabeza está el poder de generar lo que necesitamos para vivir mejor. En el siguiente podcast te voy a hablar un poco más sobre este tema, porque es un tema bastante amplio, pero espero que te haya dejado lo suficiente emocionado, expectante, como para que salgas a buscar más información y sobre todo analizar esto que te estoy diciendo. Analiza, cuestiona, mira si es verdad o no lo es. Te agradezco que, si estás viendo esto en YouTube, te suscribas ahora al canal y actives la campanita para que te lleguen recordatorios cuando suba un nuevo podcast todos los días durante 365 días. Da 365.
Y también si estás en Spotify o en alguna plataforma de audio, que lo compartas, coge el link de arriba y compártelo en tus redes sociales. Hay personas que le puede interesar esta información. Y si estás en mi grupo privado de Telegram, si estás en YouTube, acá te dejo el link para el grupo privado de Telegram. Y coméntame ahí en el grupo privado de Telegram. Quiero que hablemos, quiero que conversemos, quiero que creemos una comunidad, ¿ok? Igual en YouTube también puedes dar comentarios, pero en Telegram los respondo y generamos conversaciones más interesantes. Un saludo para todos. Soy el Jeff y esto fue Podcast 16 de Mentalidad 365. Chao, genios.